Entonces, les decía, para que nosotros podamos representar el movimiento de las escenas de la cámara que va a tener nuestro storyboard, pues se utilizan flechas. ¿Vale? Ahorita vamos a ver las diferentes flechas y qué tipo de movimiento nos indica que se está haciendo en cada escena. Bueno, para que nosotros representemos los movimientos físicos panorámicos, ya sea un paneo a la izquierda o un paneo a la derecha, utilizamos flechas. Una flecha, si nosotros vamos a mover la cámara a la izquierda, hacer un paneo a la izquierda, lo representamos de esta forma. Podemos representarlo así con una flecha. ¿Sale? La forma tal vez correcta para utilizar estos movimientos es así una flecha gruesa, pero pues igual podemos utilizar una flecha de una sola línea y que sea una sola línea la flecha, pero esas flechas de línea se utilizan más cuando son movimientos dentro de la escena, pero movimientos del personaje, ¿sí? Si va a caminar o se va a mover a la izquierda, o mover a la derecha o hacia adelante. Entonces, si vamos a hacer paneo, a la izquierda utilizamos esta flecha. Y si vamos a hacer un paneo a la derecha, un movimiento de cámara hacia la derecha, ese movimiento de la cámara lo representamos de esta forma, con una flecha apuntando hacia la derecha. Cuando ustedes vean eso en un storyboard, les está indicando que va a haber un movimiento de cámara, que la cámara se va a mover hacia la derecha o hacia la izquierda. Vamos a ver el siguiente, el tilt up o el tilt down, que es lo mismo a movimiento panorámico arriba o movimiento panorámico abajo. ¿Sí? Movimiento vertical de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Cuando nosotros hacemos un movimiento de cámara hacia arriba, o sea que la cámara se está moviendo sobre su mismo eje pero mirando hacia arriba, lo representamos con dos flechas apuntando hacia arriba. Eso nos da un indicio que en un storyboard, en una escena, va a haber un movimiento de cámara hacia arriba. Y si son dos flechas hacia abajo, obviamente que la cámara se va a mover hacia abajo. Vamos a ver el siguiente, el dolly o el traveling hacia adelante. Cuando nosotros vamos a hacer un movimiento físico de cámara, con un dolly, con una grúa haciendo un traveling, digo, con un carrito, con un dolly, vamos a acercarnos hacia adelante, vamos a acercarnos hacia el personaje. Si nuestra escena en nuestro storyboard va a tener ese movimiento, lo representamos en el storyboard con estas flechas, ¿sí? Apuntando hacia adentro. Eso nos indica que la cámara, va a haber un movimiento de cámara. No es un zoom, porque aparte vamos a ver cómo se representan los zoom, ¿vale? Si nosotros queremos representar el dolly o el traveling hacia adelante, el traveling in, que también así se le conoce, son con estas cuatro flechas en las esquinas. Y si es un traveling out o un traveling hacia atrás, que la cámara se está alejando del personaje o del paisaje, se representan con estas cuatro flechas en las esquinas apuntando hacia afuera. ¿Sale? Cuando vean esto en un storyboard, ya saben de qué tipo de movimiento se trata. Un traveling in o un traveling out. El traveling a la izquierda o traveling a la derecha. ¿Sale? Que también esos son movimientos físicos que se hacen a través de un carrito puesto en un riel, en un carril, o también como se les conoce los dolly. Vamos a ver los mensajes. Hola Pamela, no te preocupes, buenos días, todavía estamos iniciando. Bueno, el traveling a la izquierda se representa con estas dos flechas, ¿sale? A diferencia de
del paneo. Vamos a ver el paneo. El paneo a la izquierda es solo una flecha, ¿vale? Eso nos indica que es un paneo, o sea que la cámara se va a mover sobre su mismo eje. No se va a mover a través de un dolly, a través de un carril, sí, a través de rieles. Cuando se va a mover la cámara, va a ser un movimiento físico que se va a mover a través de un dolly, a través de un riel, ya se representa con estas dos flechitas, ¿vale? Y por lo regular se representa con flechas rectas. Vemos que en el paneo lateral, izquierda o derecha, es una flecha pero algo curva. En este caso, porque en el dolly es con una flecha recta. Igual en el dolly traveling a la derecha, si vamos a mover la cámara hacia la derecha, lo representamos con estas dos flechas. Vamos a ver el siguiente movimiento, la grúa hacia abajo. La grúa hacia abajo se representa igual con dos flechas rectas, a diferencia del tilt out o el tilt down, el movimiento panorámico vertical. El movimiento vertical hacia arriba se representa con dos flechitas curvas. Igual el de abajo con dos flechitas a los lados curvas. En este caso, en la grúa son dos flechas igual apuntando hacia abajo si el movimiento de la cámara va a ser hacia abajo, pero son dos líneas rectas. En este caso igual si la grúa se va a mover hacia arriba, son dos líneas rectas apuntando hacia arriba. Entonces, ¿qué es una grúa? Una grúa es tipo de especie de pluma, en la cual en un extremo pues tenemos la zona donde nosotros podemos controlar la grúa, moverla, ya sea hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda o a la derecha. Y en el otro extremo, en la otra punta, ahí hay una base donde se monta la cámara. Esa es la grúa. Por ejemplo, vamos a ver grúa cinematográfica. En la universidad tenemos una grúa, no sé si alguien ya lo ha visto. Es muy parecida a esta, en la cual tenemos una base en un extremo donde nosotros controlamos la grúa. Vemos que en un extremo pues están estas pesas y unas tipo agarraderas para mover la grúa. Y tenemos un eje que sostiene la pluma. Y en el otro extremo tenemos una base donde podemos montar la cámara. Y podemos hacer ese tipo de movimientos. Es un movimiento físico porque utilizamos un aparato físico. Entonces, para representar el movimiento de grúas es de esta forma. Vamos a ver el siguiente. El zoom. ¿Se dan cuenta cómo cambia el diseño, la forma, el aspecto de las flechas? Ya son flechas más pequeñas, más delgadas y con un contorno grueso. ¿Sí? No es doble contorno como estas flechas. Es de un solo contorno, pero grueso y más negra las flechas y también más pequeñas. Para representar el zooming, que es el acercamiento con la lente, lo representamos con 4 flechas en las esquinas apuntando hacia adentro. Y si es un zoom back, un alejamiento, pero con el lente, no es que nosotros nos movamos hacia atrás o hacia adelante, es con el lente, son con 4 flechas en las esquinas apuntando hacia afuera. ¿Vale? Vamos a ver el siguiente, el traveling circular. El traveling circular es un tipo de riel circular alrededor de nuestros personajes. Es un traveling. Cuando nosotros en nuestra escena vamos a meter un traveling circular y en el storyboard queremos ver de qué manera lo representamos, con estas dos flechas nosotros podemos representar ese movimiento. Son como flechas curvas que apuntan hacia los lados, ¿vale? Como lo vemos en este ejemplo, en el cual vemos una flecha circular acá que tiene dos direcciones apuntando hacia ambos lados y una flecha también aquí arriba apuntando hacia ambos lados, en la cual nos indica que va a haber un movimiento circular. ¿Sí? Nos vamos a mover alrededor de estos dos personajes
para ver todos sus ángulos, para ver todas sus perspectivas mientras están batallando. Vamos a ver el siguiente. Bueno, aquí, por ejemplo, en este caso de este ejemplo, vemos flechas para indicar el movimiento de los objetos. Esto también es válido cuando nuestro personaje va a estar realizando algún movimiento, alguna acción dentro de la escena, como en este ejemplo donde vemos esta viñeta de que es parte de un storyboard, en el cual el personaje está corriendo, se está moviendo, tiene dinamismo el personaje. Podemos dejarlo sin flechas, porque también se indicaría por esa pose que está el personaje, pues entenderíamos que pues está como que corriendo en la escena o va a correr. Pero si nosotros queremos ser más específicos, indicar literalmente que hay un movimiento, podemos utilizar unas flechas, ¿sale? Flechas apuntando hacia la dirección donde se dirige el personaje, el actor. Por ejemplo, en este caso, el personaje está en una pose de movimiento, corriendo hacia adelante. Entonces hay una flecha atrás del personaje apuntando hacia enfrente, lo que nos indica que hay un movimiento del personaje que posiblemente esté corriendo o caminando. También una de las cosas o elementos formales del diseño de un storyboard son las líneas de comentario. Ya no hay como tal una regla de decir, tú tienes que utilizar de esta forma los storyboards o tú tienes que hacer de esta forma los storyboards. Si ustedes investigan en internet, consultan storyboards, van a ver que los comentarios a veces se omiten. No es obligatorio ponerlos, pero si alguien quiere ponerlos, se puede poner. O hay veces que los comentarios aparecen de esta forma, al lado de la viñeta. O en la mayoría de los casos aparece abajo. Abajo de la viñeta se dejan líneas de espacios, renglones, unos cuantos renglones para escribir. Para escribir alguna nota, para escribir algún comentario, para escribir algo respecto a la escena. A lo mejor alguna nota del escenario donde se va a grabar esa escena, si va a ser de día, si va a ser de noche, si va a ser en un bosque, si va a ser en un parque, si va a ser en una ciudad, en una carretera. Se puede indicar en texto, en los renglones, ¿sale? Pero les repito, se puede omitir, no necesariamente tiene que haber comentarios, o pueden ir aquí a la derecha o pueden ir aquí abajo, ¿sale? Pero ya depende de cada quien cómo se sienta más a gusto creando sus storyboards. ¿Sale? También podemos poner en alguna de las esquinas, como vemos en este ejemplo, en esta diapositiva, una numeración. En este caso vemos el 2, que pues nos puede dar una indicación de qué número de viñeta es. ¿Sale? Para ir numerizando las viñetas. Poner la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, para que nosotros entendamos la secuencia lógica. ¿Cuál va a ser la primera escena? ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la tercera? ¿Cuál es la cuarta? ¿En qué orientación se va a leer el storyboard? En este caso, pues, si tal vez no hay como tal una numeración, nosotros nos perderíamos tal vez en ver cuál es la primera escena, cuál es la segunda, cuál es la tercera. Entonces, la numeración se pone en alguna de las esquinas para indicar cuál es la primera escena. Y de ahí cuál es la que sigue, la que sigue y la que sigue. Bueno, en cuanto a los elementos gráficos del storyboard, son todos estos. De ahí, son todos esos elementos gráficos que nosotros podemos utilizar para diseñar un storyboard. Entonces, de ahí se basa la evidencia práctica que nosotros vamos a realizar, en el cual vamos a hacer esto. En viñetas vamos a hacer la representación gráfica de los movimientos de uno de los ejemplos que ustedes hayan dado en la actividad 4. ¿Sale? Si en un ejemplo es de movimiento físico panorámico, pues ustedes van a dibujar esa escena. Ese ejemplo en imagen que ustedes me dieron lo van a dibujar.
ya sea con lápiz en hoja blanca, o si quieren hacerlo en digital, lo pueden hacer en digital, ya sea en Photoshop o en Illustrator. Y van a representar van a utilizar las flechas para indicar qué tipo de movimiento es el que se está dando en ese ejemplo. ¿Sale? ¿Alguna duda, chavos? ¿Queda claro este tema? Que era el último tema de este corte. Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Será que puede poner el de acercamiento? La segunda de O. ¿Son el Zoom o el Traveling? El de Zoom. Ah, ok, el de Zoom. Que Sí. no lo noté. Bueno, ahorita lo pongo. Pregunta Raimundo si voy a subir las diapositivas. Sí, sí las voy a subir. Nada más termino la sesión y la comparto, ¿sale? Vamos a ver. Aquí está. Zoom in. O sea, zoom acercándonos o zoom alejándonos con la lente, con el objetivo de la cámara. Bueno, entonces, si no hay duda, chavos, los dejo para que puedan hacer sus evidencias. La evidencia de conocimiento la pueden terminar máximo en 20 minutos. Eso solo son 10 preguntitas, muy, muy fáciles.